¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy la prensa se pregunta quién mató políticamente a Íñigo Errejón. Cabe preguntarse, todo el mundo se está preguntando qué ha ocurrido con Errejón. Yo diré que el primero que se suicida es él si comete un acto de agresión sexual o de abuso sexual. Él es el primero que se mata. Si bien es cierto que conviene analizar las derivadas que puede tener todo esto. La primera. Queremos que no haya ningún lugar para la ambigüedad, solo sí es sí y que todo lo demás es no. Pedro Sánchez ya ha reconocido, está viajando a la India, que la caída de Errejón también lleva a una reflexión sobre cómo se va a reconfigurar el espacio de la izquierda del PSOE y dice él de aquí a unos cuantos años, lo cual denota por una parte que él aspira a acabar la legislatura y por otra que sabe que en el cálculo de Pedro Sánchez está que se reconfigure la suma de posibles votos que hay a la izquierda del Partido Socialista, donde entran pues potenciales votantes de Podemos, de Izquierda Unida, de lo que sea Sumar ahora mismo. Esa es una clave importante. Lo que chocan son dos formas distintas de entender la sociedad y también de afrontar el presente y el futuro de España. Otra, que Sumar restaba ahora mismo, que Sumar, según las encuestas de intención de voto, estaba cayendo estrepitosamente y que Yolanda Díaz también no va bien políticamente, igual que no iba Errejón, que además era un problema porque Errejón, que venía de salir escaldado, de irse, de fracturar Podemos, pues era sin duda un obstáculo para intentar una reconciliación. Con lo cual, una izquierda reconfigurada sin Íñigo Errejón... Que no va de unidad. Conviene analizar también qué va a ocurrir en Sumar o en Más Madrid este lunes, comparecencias de Yolanda Díaz, que vuelve de un viaje también bien lejos en Colombia, donde ha permanecido unos cuantos días, a pesar de la crisis de Íñigo Errejón, de todo lo que suponía, después de la denuncia de la actriz Elisa Muriá, después de la renuncia del propio Errejón. Vamos a ver qué ocurre en Sumar en un momento de declive, en un momento en el que hay también ya un planteamiento sobre quién heredará la portavocía, porque sí, hay que analizar cómo se nombró a Errejón portavoz en el Congreso de los Diputados cuando ya una parte de lo que es Sumar, Más Madrid, tenía esa denuncia que se hizo a través de las redes de que Errejón había cometido presuntamente un abuso sexual en Castellón. A pesar de eso le promocionaron. ¿Qué explicaciones hay que dar? Porque por ahora han dicho que no lo sabían. Pero en Más Madrid, sin embargo, y se espera la comparecencia de Mónica García, de momento ya ha caído a Arenillas, la diputada, y ella dice que en la dirección lo sabían y no tomaron las medidas pertinentes. Y promoviendo alternativas cuando sean posibles. Por lo tanto, ¿qué repercusiones tiene lo de la caída de Errejón para el intento de reconfigurar toda la izquierda del PSOE, para intentar sumar esos votos? ¿Qué repercusiones va a tener en lo que puede ser ahora mismo el futuro para Izquierda Unida, para Podemos, para lo que queda de Sumar? ¿Qué va a ocurrir también con Más Madrid y qué va a ocurrir con Yolanda Díaz, con Mónica García? ¿Hasta qué punto esto se las puede llevar por delante por decir no tomaron las decisiones pertinentes? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y yo le digo, Pedro, tengo los pies en el suelo, y él me dice, lo sé, pues bueno, déjame hacer. Otra derivada importante en lo de Íñigo Errejón, el propio Errejón tiene que comparecer ante un juez, tiene que dar su versión de los hechos de Errejón. Sabemos además que por ahora lo que se está haciendo por parte de algunos programas es preguntar a su padre. El hombre pasea por la calle, por los aledaños de su domicilio, pero tendrá que dar alguna explicación Íñigo Errejón, más allá de esa carta en la que hablaba de las diferencias entre la persona y el personaje, del patriarcado y de sus contradicciones y sus problemas de salud mental, que por cierto hay que estar también muy atentos a eso. ¿Qué derivadas puede tener esto? ¿Qué versión dará él después de la denuncia de Elisa Muriá, acusándole, según el relato de los hechos, de una agresión sexual, presuntamente? Aumentan las agresiones sexuales, aumenta la violencia machista contra las mujeres. ¿Qué está pasando? La policía, entre otras cosas, tiene que indagar en la fiesta en la cual, según Elisa Muriá, se produce la presunta agresión por parte de Íñigo Errejón. Las personas que estaban en esa fiesta, el testimonio que pueden aportar, localizar esa vivienda, localizar a las personas que estuvieron allí y lo que puedan contar, recabar la versión, por supuesto, de Íñigo Errejón, que tendrá que comparecer ante un juez. Solo sí es sí y que todo lo demás es no. Otro aspecto importante, el de las denuncias anónimas, que también esto es polémica. En las últimas horas sabíamos que Cristina Fallarás va a publicar un libro con relatos de casos de este tipo, y se abre también, lógicamente, la polémica por cuanto ella ha dicho
y su entorno, pero empezando por ella, que no hay un ánimo de lucro directo para ella, es así, que va a ir para comadres, eso por una parte. Por otra, también hay otros testimonios, otras voces, como la de Mercè Rivas, por ejemplo, en Infolibre, que dice que se necesitan más sentencias y ojo a los anónimos. Ella, en su artículo en Infolibre, habla de que también esto de que haya una especie de buzón público puede suponer que haya gente que aproveche para algún tipo de venganzas y que eso crea también una inseguridad y un peligro. Estamos en un marco en el cual, siendo tan delicado, hay víctimas que no se atreven a denunciar. Eso es así. Cuando estamos hablando de este caso de presuntos abusos, de presuntas agresiones, eso por una parte. Por otra, también es cierto que los anónimos pueden suponer que se acuse a personas y haya un objetivo de algún tipo de venganza, de que haya bulos, quién sabe. El tema es suficientemente delicado. También es cierto que en este caso lo que se requiere es que la justicia y las fuerzas de seguridad actúen con certeza, pero por encima de todo siempre está la actuación de un juez. Eso es evidente. Pensé, puede pasar o puede no pasar, pero ha pasado. Los testimonios se van sucediendo, entre los que hemos conocido el de Rita Maestre, Más Madrid, expareja de Íñigo Errejón, diciendo que ella no era consciente de lo que ocurría, forma parte de Más Madrid, dice que ella no lo sabía, que compartió una relación y asegura que estaba conviviendo con alguien que, siendo un buen novio, se comportaba como un misógino y agredía sexualmente a menores de 20 años y después volvía a casa. En este caso, evidentemente, es tremendo el desgarro para Rita Maestre. Cabe también la reflexión de decir, ella ya da por hecho que hubo una agresión sexual, será presuntamente, porque hay testimonios, alguna joven de 20 años que a través de algún medio de comunicación supuestamente se habla de presuntos comportamientos, en este caso presuntamente. Y luego, por otra parte, dar por hecha la agresión, pero no enterarse, porque en Más Madrid, insistimos, ya hay desde el año 2023 testimonio a través de redes sociales que hablaban del comportamiento de Íñigo Errejón en un concierto en Castellón. Eso no llegó al punto de que se apartara a Íñigo Errejón. Después de eso, a Errejón se le promocionó, ascendió incluso, llegó a portavoz de Sumar en el Congreso, y ahí hay un punto de responsabilidad, que no se investigara lo debido, que no se tomaran medidas en ese sentido. Esto es tremendo, pero es así, de eso sí que había que enterarse los dirigentes, los altos dirigentes de Más Madrid. Ante una circunstancia como esta, predicar con el ejemplo, y eso significa partir de la confianza sincera en que vosotros y vosotras queréis acabar. Otra derivada de todo esto, ¿qué explicación van a dar desde aquellos que le apoyaron mediáticamente, aquellos que eran capaces, y lo hemos visto, de reunirse con Villarejo, que tiene mucha información, que tenía mucha información, eran capaces de reunirse y no sabían de estas andanzas de Íñigo Errejón, ellos que, como diría Ayuso, monitoreaban, o como dice, monitorear, ¿no? Ayuso, la vida de las personas, en este caso no sabían de las conductas de Íñigo Errejón presuntamente delictivas. Claro, cuesta creerlo, porque Íñigo Errejón aparecía en algunos programas de televisión de forma constante, de forma permanente y para hablar de cosas muy variadas. Esa es la realidad. Bueno, me vas a permitir que sea enormemente prudente sabiendo cuál es, digamos, el historial, ¿no?, de enfrentamiento fuerte entre Podemos y Íñigo Errejón. Quien tiene que dar todas las explicaciones, pienso yo que es Íñigo Errejón y, por supuesto, las organizaciones a las que pertenece desde hace más de 5 años, que son Más Madrid y más recientemente Sumar. Íñigo Errejón ha tenido apoyos mediáticos muy relevantes. Jugó un papel, sin duda, en la fractura de Podemos. Yo no voy a decir aquí que todos en Podemos fueran inocentes menos él, yo no estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que ejerció un papel de fractura en Podemos desde muy pronto. Para algunos es Judas desde hace ya bastantes años, pero ha tenido sustanciales apoyos mediáticos muy importantes de trascendencia y de tener una tribuna pues prácticamente constante. Esa es la realidad. Se le ha fomentado mediáticamente como a muy pocos, sobre todo en comparación con luego el respaldo parlamentario y de votos que él tenía, porque se llegó a publicar encuestas en las que se decía que iba a conseguir 17 diputados y luego la cosa se quedó en 2, pero siguió teniendo importantes apoyos mediáticos. Ahora los mismos que le catapultaron le dan la puntilla. Esto es lo que hay. Que lo que está en juego no es quién sale ganando en el gobierno o una pelea entre ministerios, que lo que está en juego en realidad es avanzar en la protección de la libertad sexual de las mujeres. Dicho esto, y lo fundamental, si estamos ante episodios de presunto abuso, de presunta agresión,
el principal responsable tiene que ser el supuesto agresor, siempre y cuando obviamente se demuestre ante un juez, y por supuesto estar con las víctimas. Estamos hablando de un caso en el cual la actriz Elisa Muliá dio el paso, presentó esa denuncia ante las instancias pertinentes y eso lleva un cauce. Eso es el ámbito judicial, el ámbito de las víctimas con las que hay que estar y, como decimos, ¿quién mató políticamente a Errejón? El primero que se mata es él si lleva a cabo este tipo de actos. Pero a partir de ahí, evidentemente, hay derivadas políticas y mediáticas a tener en cuenta y analizar, porque está habiendo movimientos y más movimientos que va a haber. Y hay que estar muy atentos al tablero. La política, sí, la política llevamos tiempo diciendo que se está moviendo y mucho en los tribunales, sin duda, pero luego en las reuniones que hay, sin duda todo el tipo de estrategia que se plantea, las guerras de poder, las intrigas, son permanentes y cada vez más en el tiempo que vivimos, y los medios de comunicación juegan una parte decisiva. Y las redes sociales, que os contaré de las redes sociales. Por eso es importante, creo yo, discernir la importancia de proteger a las víctimas, sin duda de darles un espacio, pero también hay que tener muchísimo cuidado con los anónimos o con las acusaciones. Por cierto, algunos artículos o detalles que se están leyendo. A mí lo grave de la presunta conducta de Íñigo Errejón, sin duda es si cometió actos sin consentimiento. A mí ya luego, si le gustaba con tanga o con braga, con medias o hacer el pino puente, eso particularmente no me interesa. Aquí la clave es si vulneró el consentimiento, si hay agresión, si hay abuso. Entrar en determinados detalles, sinceramente, de su intimidad no es la clave, porque hay quien está llenando todo esto de determinada literatura erótica, por así decirlo, que no es lo fundamental. Los gustos que la gente tenga en su vida privada habría que verlos. Si tuviéramos que entrar ahí, imaginaros. Por eso no, esa no es la materia está claramente en la conducta de vulnerar el consentimiento. Eso es lo grave y ahí es donde debe estar la investigación judicial. Bueno, pues un tema muy delicado que tiene sus derivaciones políticas y que sin duda tiene sus cálculos que se están estableciendo, sin olvidar que en primer lugar claramente están las víctimas. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Que una sentencia diga que ha habido abuso sexual pero que no ha habido agresión sexual. Tenemos en primer lugar que cambiar la ley para que la ley llame a las cosas por su nombre y para que el silencio nunca más sea considerado como consentimiento. No podemos seguir haciendo campañas institucionales animando a las mujeres a denunciar cuando sufren agresiones sexuales, cuando luego tenemos leyes y jueces que no llaman a las cosas por su nombre y que ponen paños calientes. Me avergüenzo. Querido Íñigo, nos conocemos hace tiempo. Hemos hecho, no lo sabe mucha gente, muchas cosas juntos. Pero si me permitís, creo que a partir de ya mismo lo mejor está por llegar. Es una disyuntiva que va mucho más allá de la clásica distinción entre la izquierda y la derecha. La cultura de la violación no tiene cabida